¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí. Ya van 2 niños de la caravana de migrantes centroamericanos, aunque todavía esto no está del todo confirmado, que con solo días de diferencia ha muerto en territorio estadounidense. Además de preguntarnos quién se hace responsable, queremos saber en manos de quién está ponerle freno a esta tragedia. Aquí, dando la aclaración, no está confirmado que pertenezcan a la caravana migrantes. De todos modos, quisimos metodológicamente vincularlos a esta oleada de migrantes que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos. Participe en nuestra pregunta del día. Comenzamos entonces contándole que a pocos días de la muerte de la niña guatemalteca Jacqueline Calma King, fallecida bajo la custodia de la patrulla fronteriza estadounidense, muere otro niño de la misma nacionalidad, de solo 8 años, en similares circunstancias. Todo esto en un contexto de políticas anti-inmigrantes del presidente Trump que han sido fuertemente criticadas incluso por partidarios de Estados Unidos. Le ampliamos en nuestro primer tema del día. Según la Oficina de Aduanas en la frontera con México, el niño murió poco después de la medianoche, este 25 de diciembre, y desde el lunes en la tarde mostraba signos de enfermedad potencial, por lo que fue llevado con su padre a un hospital en Alamogordo, Nuevo México, donde le diagnosticaron resfriado y fiebre. Le prescribieron antibióticos y analgésicos, luego fue dado de alta. Horas más tarde, la salud del niño empeoró y fue nuevamente reingresado al hospital. Murió a las pocas horas de ser hospitalizado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala emitió entonces un comunicado. Se pronunciaba al respecto. El texto afirma: se recibió la alerta por parte de agentes de la patrulla fronteriza, informaron del lamentable fallecimiento de un menor de origen guatemalteco. El niño ingresó acompañado de su padre por El Paso, Texas, el pasado 18 de diciembre y el 23 de diciembre fueron trasladados a la estación de la patrulla fronteriza en Alamogordo, Nuevo México. El gobierno de Guatemala solicitará una investigación clara y resguardando el debido proceso sobre este caso a las autoridades estadounidenses, dice el comunicado. Ahora, sepa que esto sucede al tiempo que el presidente Donald Trump condiciona la apertura de su gobierno a la financiación para construir el muro fronterizo con México. Alina Duarte, desde Washington, D.C., nos tiene los detalles. Alina. Así es, pues continúa este cierre parcial de la administración estadounidense que empezó el pasado 22 de diciembre. Y es que la exigencia de Donald Trump de $5,000 millones para la construcción y fortalecimiento del muro fronterizo ha impedido que se logre un acuerdo en el Senado sobre el presupuesto federal. Pero a pesar de esta parálisis parcial, Trump no ha desistido, ha dicho que no puede decir cuándo va a estar abierto el gobierno. Lo que sí es que no va a estarlo hasta que tengamos un muro o una valla, como quieran llamarlo. Estas fueron las últimas declaraciones al respecto y precisamente sobre el tema migratorio, mientras él prioriza el tema fronterizo. Las fallas de esta política migratoria estadounidense se vuelven a evidenciar. Por segunda ocasión, en menos de un mes, un menor de edad falleció estando bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Esta vez se trató de Félix Gómez, un niño de 8 años proveniente de Guatemala. La bancada demócrata ya ha salido a tomar partida en el tema y ha insistido en que presionará para conocer la situación de salud de los niños, de los menores de edad que han sido detenidos. Recordamos que días atrás, luego de darse a conocer el fallecimiento de Jacqueline Caal, una niña de 7 años, también bajo la custodia de la patrulla fronteriza, fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien desconocía el número de menores fallecidos bajo custodia de las autoridades migratorias. Y al respecto ya son varios los anuncios hechos. Ha sido la patrulla fronteriza quien indicó que haría una revisión independiente y completa de las circunstancias, pero también fue el comisionado Kevin McAleenan quien anunció que la agencia estaba realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y custodia de las autoridades migratorias. Vuelvo contigo, Esteban. Muchísimas gracias, Alina. Tal como le decíamos, el presidente Donald Trump está condicionando la apertura de su gobierno a la financiación para construir el muro fronterizo con México. Vamos a escuchar. No puedo decirles cuándo va a estar abierto el gobierno. Les puedo decir que no estará abierto hasta que tengamos un muro, una cerca, como quieran llamarlo. Lo llamaré como ustedes quieran, pero es lo mismo. Es una barrera para personas que ingresan a nuestra empresa, a nuestro país, a las drogas.
El mandatario señaló que no tenía fecha específica para que se reabriera la administración federal, al tiempo que enfatizó en que esto sucedía cuando se haya aprobado el financiamiento del muro. Sucedería, es el tiempo correcto. Trump adelantó entonces que los 885 kilómetros restantes van a ser construidos antes de las elecciones presidenciales de 2020. Senadores demócratas han denunciado el condicionamiento impuesto por el presidente y exigen que desista de la idea. Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado, acusaron a Trump de hundir el país en el caos. El pasado 24 de diciembre, los líderes afirmaron: es Nochebuena y el presidente Trump está hundiendo al país en el caos. El mercado de valores se está hundiendo y el presidente está librando una guerra personal en la Reserva Federal tras el reciente despido del secretario de Defensa. Continúa diciendo Nancy Pelosi: en lugar de aportar certidumbre a la vida de las personas, continúa con el cierre de gobierno solo para complacer a los presentadores de radio y televisión de la derecha. Tenemos entonces nuestra pregunta del día. Si se acaba de conectar con nuestro espacio, por favor participe a través de nuestra cuenta en Twitter. Ya van 2 niños de los migrantes centroamericanos que con solo días de diferencia han muerto en territorio estadounidense. Además de preguntarnos quién se hace responsable, queremos saber en manos de quién está ponerle freno a esta tragedia. Opine. Y nuestra imagen del día nos va a llevar hasta Italia. Este miércoles en Sicilia fue sacudida por un sismo de magnitud 5.1 cerca del volcán Etna, el más activo de Europa. El temblor se registró frente a la costa de la localidad de Acitrezza, cercana a la ciudad de Catania. El foco se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros y, de acuerdo con medios locales, al menos 28 personas resultaron heridas. Varias ciudades aledañas sufrieron severos daños en sus estructuras. Con estas imágenes marcamos la pausa. Regresa a Temas del Día. A continuación le propongo escuchar el testimonio de una ciudadana siria sobre el último ataque con misiles por parte de Israel que dejó al menos 3 soldados sirios heridos. Todo esto ocurre justo después del anuncio de Estados Unidos del retiro total de sus tropas de ese país árabe. Vamos a escuchar. Bueno, el sonido se lo debemos. Estos proyectiles fueron lanzados desde el Líbano por 6 aviones israelíes F-16. Las defensas antiaéreas sirias lograron derribar la mayoría de los misiles antes de que alcanzaran sus objetivos. Sin embargo, además de los 3 soldados heridos, también un depósito de municiones fue destruido. Situación similar ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando se produjo un fallido ataque en la región sur de Siria. Sucede esto en medio de la liberación casi total del territorio sirio tras acciones del ejército y sus aliados, justo en el momento en el que Damasco celebraba la primera Navidad sin conflicto bélico. Tras 7 años de guerra, les pido a los productores, porfa, que me tengan ese sonido preparado para en cualquier momento ponerlo a disposición de la audiencia. Aquí está, lo vamos a escuchar. Ya he dicho que no seremos disuadidos de hacer lo que sea necesario. Por lo tanto, estamos llamados a actuar. La decisión del presidente Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria no cambiará nuestra política. Mantendremos firmes nuestras posiciones en Siria y en cualquier otra parte. Benjamin Netanyahu era el que estaba hablando. El Ministerio de Defensa ruso condenó la acción israelí, lo catalogó de provocación, agregó que el hecho puso en riesgo la seguridad de civiles que viajaban en 2 aviones de pasajeros. Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Las provocaciones de la Fuerza Aérea de Israel la noche del 25 de diciembre crearon una amenaza directa para 2 aviones de pasajeros. El funcionario añadió que la aviación israelí durante el ataque usó 16 bombas GBU-39. Fueron interceptadas por las fuerzas de defensa sirias. 14 de ellas fueron destruidas por los sistemas de defensa antiaérea sirios, agregó.
Hisham Bonus nos actualiza desde Damasco. Saludos, Hisham, adelante. Buenas tardes, Rey. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, a pocos días del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del retiro de sus tropas invasoras de Siria, Israel cometió una nueva agresión contra posiciones del ejército árabe sirio en la parte oeste de la capital de Siria, Damasco. La agresión se llevó a cabo utilizando aviones de combate F-16. 6 aviones desde el espacio aéreo del Líbano lanzaron 16 misiles de largo alcance contra estas posiciones militares, de los cuales los sistemas de defensa antiaéreos sirios lograron derribar y destruir 14 misiles y 2 alcanzaron el blanco, causando daños materiales en uno de los almacenes de municiones del ejército árabe sirio y dejando a 3 heridos militares, según informaron las autoridades sirias. Tanto Damasco como Moscú criticaron y denunciaron que esta agresión constituye una violación a la soberanía de Siria y a las resoluciones de Naciones Unidas. Y el Ministerio de Defensa de Rusia informó que esta agresión realmente puso en peligro a 2 aviones de pasajeros civiles en momento de aterrizaje, uno de ellos en el aeropuerto internacional de Damasco y el otro en el aeropuerto internacional de Beirut. Expertos consultados afirman que esta agresión israelí es para dirigir un mensaje a Estados Unidos y a Rusia de que Israel está presente y que continuará sus planes contra Siria independientemente de la presencia militar o no de Estados Unidos en territorio de Siria. Sin embargo, hay que destacar que las autoridades sirias afirman que a pesar de las agresiones israelíes, continuarán haciendo frente a todos estos ataques y también a la lucha contra los terroristas hasta la liberación total del territorio de Siria. Con respecto a la retirada de las tropas norteamericanas, existen informaciones de fuentes locales de la provincia de Al-Hasaka, en la parte norte de Siria, de que Estados Unidos está concentrando sus tropas en el norte de Siria en preparación para su salida del país luego de evacuar a las bases militares de Al-Jalabiyya y Himmo en el norte de Siria, en preparación para la evacuación de la base estadounidense instalada de forma ilegal en el poblado de At-Tanf en el sur de Siria, en la zona fronteriza con Irak y Jordania. Hay que destacar también que las autoridades de Siria critican la postura de Turquía que responde a las provocaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le informó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que Siria está ahora en sus manos y razón por la cual el gobierno turco amenazó con llevar a cabo una operación militar contra las llamadas fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda en la parte oriental del río Éufrates en la provincia de Deir ez-Zor. Para impedir esta invasión de Turquía, después de desalojar las zonas de las tropas norteamericanas, el ejército árabe sirio, en coordinación con la policía militar rusa, desplegó sus tropas en las cercanías de la localidad de Minbij, en la parte norte de la provincia de Alepo, al norte de Siria, y está llevando a cabo negociaciones con los efectivos, los combatientes de las llamadas fuerzas democráticas sirias, que suman 2.000 que están en la localidad de Minbij, y también con las fuerzas tribales sirias en el norte y este de Siria para la formación de una fuerza paralela al ejército árabe sirio para ayudarlo en su lucha contra los terroristas y contra las tropas invasoras extranjeras. Tanto el ejército árabe sirio como sus aliados afirman que continuarán la lucha hasta expulsar todas las tropas invasoras encabezadas por Estados Unidos y Turquía, y también para poner fin a todas las agresiones israelíes en apoyo a los terroristas que realmente actualmente están acorralados únicamente en la provincia de Idlib, en la parte noroccidental de Siria y en la ribera oriental del río Éufrates. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Rey. Muchísimas gracias, Hisham. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este miércoles. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Guatemala. El gobierno de este país permitirá el ingreso a la nación de investigadores de la CICIG. Nos cuenta Mario Rosales. Vamos a escuchar.
Hola, ¿qué tal? Informamos ahora acerca del caso de los 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, esta oficina anticorrupción de la ONU que opera en el país. Según resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues el gobierno de Guatemala debe permitirles el ingreso, debe darles visados para permanecer en el país. Recordemos que la semana pasada el gobierno de Jimmy Morales tomó la decisión de darles un plazo de 72 horas para que se fueran de Guatemala. Algunos de ellos ya habían salido del país por la temporada de vacaciones de fin de año y pues bueno, ahora la Cancillería guatemalteca ha informado que, aunque le ha pedido un plazo a la Corte de Constitucionalidad, un poco más de plazo para otorgar los visados, porque la Corte le había dado 12 horas a la Cancillería, un máximo de 12 horas para extender nuevos visados a los investigadores, pues las 12 horas ya pasaron, ya se cumplieron. El gobierno de Guatemala ha dicho que le ha solicitado a la Corte una ampliación, un plazo más grande para extender las visas, porque necesitan los pasaportes de los investigadores de la CICIG, pero que va a acatar lo que ha resuelto la Corte, así que cuando ellos regresen al país se les permitirá el ingreso sin mayor problema, es lo que ha dicho la Cancillería guatemalteca en torno a este tema con el que cerramos 2018, una disputa más entre la CICIG y el gobierno de Guatemala. Muchísimas gracias a Mario. Aquí tenemos a Pablo Pérez. Absoluta transparencia promete AMLO en investigación de tragedia aérea en la que perdió la vida la gobernadora de Puebla y su esposo. Avanzamos ahora hacia España. ¿Qué nos cuenta Sergio Rodrigo? La Navidad es la festividad del natalicio vinculado al exilio y al refugio. Esta Navidad en España, más de 250 personas fueron rescatadas en el Mediterráneo, que se suman a las más de 6.000 en tránsito de África a Europa por la frontera sur española en 2018. Finalmente, vemos esta de nuestra casa matriz, @TelesurTV. Indonesia, una nación con registros de tsunamis devastadores. Usted puede pinchar ese enlace que aparece a continuación y ve entonces la información completa que puede conseguir en nuestro sitio digital www.telesurtv.net. A continuación, le hablamos de nuestro tema en desarrollo, 51 meses de la desaparición física de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Padres, amigos y familiares se movilizaron a la Basílica de la Guadalupe a orar por sus hijos, al tiempo que también exigían justicia y verdad. Eduardo Martínez nos tiene los detalles. Te saludo, Eduardo. ¿Qué tal, Rey? Como siempre es un gusto saludarte y acompañarte en esta emisión de Temas del Día. El día de hoy nos encontramos justamente en la Basílica de Guadalupe, hasta donde los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa vinieron para poder orar para que sus hijos aparezcan con vida y que donde quiera que estén, nos han dicho, tengan salud y estén en las mejores condiciones que sea posible. Ellos también acudieron hasta este recinto mariano para solicitar y para pedirle a la Virgen, porque ellos se dicen devotos de la Virgen de Guadalupe, que ilumine a los gobernantes que ahora tienen en sus manos el poder esclarecer estos hechos que ocurrieron en 2014, en la madrugada del 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero. Así las cosas cuando están a punto de que se ponga en marcha ya los trabajos de la Comisión de la Verdad, el decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de diciembre y que ya se pondrá en marcha 30 días después, el próximo 3 de enero empezarán a correr los días para que ya se ponga en marcha esa Comisión de la Verdad, que de acuerdo con lo que nos han informado algunos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estará conformada por quienes estuvieron realizando los trabajos de coadyuvancia de este grupo interdisciplinario de expertos internacionales y que también estarán observadores nacionales de derechos humanos. Lo que sí nos han dicho y han sido muy enfáticos es que esperan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no participe de esta nueva comisión porque les ha dejado mucho que desear las averiguaciones que esta comisión realizó por su parte. Rey, nosotros estaremos informando de esta y las movilizaciones que tengan en puerta los padres de estos 43 jóvenes. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a recordar nuestra pregunta en Twitter.
Aquí está la pregunta. Ya van 2 niños de los migrantes centroamericanos que con solo días de diferencia han muerto en territorio estadounidense. Además de preguntarnos quién se hace responsable, queremos saber en manos de quién está ponerle freno a esta tragedia. Vamos a ver algunas de las respuestas que hemos recibido. Esta primera de Cristian dice, es Estados Unidos el único responsable y para ponerle fin es solo en unión a los países latinoamericanos. Una segunda del propio Cristian, en manos de Estados Unidos porque ellos son los que han provocado toda esta tragedia. Tercera, espía enemigo dice, eso significa que emigrar a Estados Unidos no es garantía de mejor calidad de vida. Una cuarta respuesta, la que dice Miguel, Estados Unidos tiene que responder por la muerte de estos infantes porque estaban en su territorio y bajo su custodia. Está en manos de los gobiernos de estos países acabar con la migración por medio de inversión social en sus respectivos países y no por la fuerza como se ha querido hacer. Y por último, esta que nos envía Leonardo. Es una verdadera lástima la indolencia de las autoridades estadounidenses, donde al parecer no les interesa la vida de los niños migrantes. Algún día se hará justicia y el pueblo de Estados Unidos elegirá un gobierno progresista que defienda los intereses de los más necesitados. Muchas gracias por participar. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Salva a Trípoli, ese es el lema de una campaña creada por una fotógrafa libia con el fin de concientizar sobre el valor de la arquitectura de la capital del país norafricano. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias.